¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Les habla su amiga Ana Tarot, Ana Villarreal. Un gusto recibirlos el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del país en los que te encuentres o nos estén viendo. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Volvemos otra vez a activarnos un poquito. Recuerden que si me desactivo es por cuestiones o problemas de salud. Pero pues aquí estamos otra vez. Vamos a ver si hoy sí me dan chance de dar los horóscopos y no voy a tener que grabarles algunos reels para que no haya problemas. Pues ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver qué les depara, digamos, el futuro en este término de febrero, que recordemos que es año bisiesto. Así es que este año vienen con muchos cambios, aparte de la numerología. Júpiter y Mercurio retrógrados están yendo para otro rumbo, las lunas van cambiando favorablemente y vamos a tener mucho más cambios en nuestra vida. Yo sé que ahorita va a haber algunos de ustedes que se sientan cansados, que se sientan estresados, con cierta presión, pero recuerden, terminando el año bisiesto con febrero, vamos a cortar toda la energía negativa que hay alrededor de nosotros y nos vamos a renovar. Este mes de marzo también tienes que recordar que viene la primavera, así es que muy pendiente que vamos a estar tratando de otra vez hacerlos en vivos, tanto miércoles como viernes, para estar un poquito con ustedes y estar dando las recetas que vienen. Ahora bien, bueno, pues como les dije, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes ahorita. Me da mucho gusto estar aquí viéndolos. Vamos a empezar con algo muy importante. Quiero que este año 2024 tú sientas y te creas lo que realmente eres, lo que realmente vales. Debemos de cambiar nuestra actitud, nuestra forma de pensar, el aquí, el ahora y lo que realmente queremos para todos y cada uno de nosotros, ¿ok? Ahorita necesito que tú respires 3 veces, inhales, exhales, cierres tus ojos, relajes tu cuerpo, pongas tu mente en blanco y vamos a repetir nuestro decreto. ¿Para qué? Para que venga esa sanación, esa estabilidad, esa autoestima, esa seguridad que cada uno de nosotros necesitamos en nuestra vida para hacer un cambio positivo. Quiero que digas tu nombre completo y digas este decreto de abundancia y de seguridad. Aquí y ahora yo atraigo la abundancia ilimitada a mi vida, a mi casa, a mi familia. De todo bien, toda salud y todo dinero y felicidad voy a ser congraciado por el universo, porque soy un ser de luz. Atraigo la abundancia, la fe, la tranquilidad y esa paz para mi espíritu, para mi cuerpo, para mi alma, mi gente y mi familia. Amén, amén, amén. Así es, así sea y así será. Recuerda que todo va a estar cambiando favorablemente y quiero que también lo repites y lo digas. Que dejes todo en el pasado, que eso se quede ahí atrás. Que te abras a lo nuevo y que digas, hoy, a partir de hoy, cierro este libro viejo y lo hago a un lado. Hoy abro un libro nuevo en el que voy a escribir una nueva historia, una nueva vida llena de éxitos y de triunfo, porque me lo merezco y porque el universo me lo va a dar. Recuerda que quien te diga, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees? ¿Qué haces? Yo no me creo, yo soy esa persona que me amo tal cual. Quiero que tú, estimados amigos y amigas, chicos y chicas, te mires al espejo y te digas a ti mismo, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que has venido a hacer? ¿Qué no has aprendido? Y que digas, recuérdate y di tu nombre completo, que tú no vas a aprender por boca de otros, sino escuchándote a ti mismo todo el tiempo. Aprende a conocerte, apréndete a escuchar, apréndete el lenguaje del universo. Déjate guiar de adentro hacia afuera para que todo fluya en tu vida. Te valores a ti mismo y atraigas como imán toda esa suerte, toda esa prosperidad a tu vida. Bienvenida Judith Elizabeth, Raquel Constantino,
Tiendita Esperanza, un saludo para Rebe Reina. Buenas noches para todos. Quiero que se graben eso precisamente porque es el momento, el aquí, el ahora, en el que tú vas a cambiar tu propio destino y vas a escribir tu historia. No un libro de 10 pesos de la librería viejo que nadie quiere comprar. Cómprate el bestseller. Cómprate el libro más magnífico del mundo porque es tu vida, tu ser, tu persona y sobre todo tu triunfo. El día de hoy quiero que se relajen, que se tranquilicen. Hoy les traje algunos tips de algunos inciensos que puedan poner a todos y cada uno en su casa. Toda aquella persona que sienta que el dinero no le está rindiendo, que no tiene esa suerte, esa tranquilidad, te voy a recomendar que quemes incienso de albahaca. ¿Por qué? Porque el albahaca te abre puertas, te abre caminos, te va a ayudar a traer ese éxito, esa armonía que tú estás esperando, esa composición de nuestra propia historia, nuestro propio camino, lo que viene para todos y cada uno de nosotros. Fernando Luna Macía, buenas noches, soy Laura. Denme 5 minutos y ahorita voy a empezar a contestarles, así es que tranquilos, porque a veces no me dan chance de dar ningún horóscopo y es muy importante que también sepamos qué es lo que viene para nosotros. Pásame la hojita que dejé ahí, amor, la que está con los signos sola, porque vamos a escribir todo lo que va a venir para cada uno de ellos. Vamos a ver qué es lo que... Pásamelo, yo lo hago. No hay problema, todos saben que aquí estamos haciendo las cosas bien. Vamos a ver. Yo quiero que todos y cada uno de ustedes empiecen a influenciar su vida. Vamos a empezar con Aries porque es muy importante decir los signos como lo estoy diciendo para volver a conectar en la astrología, volver a ver qué es lo que viene para nosotros. Aries, hablando de conectar, Aries, para ti es un momento donde vas a conectar todo y cada uno del poder que tú sientas en tu vida, esa energía. Marzo viene trayendo cosas muy buenas, cosas con fuerza. Vas a agarrar esa fuerza, esa energía, esta estabilidad que te estaba haciendo falta para volverte a equilibrar en todo lo que estaba pendiente y estancado para ti. Ahora es momento de fluir. Tu arcano te está diciendo, ábrete al mundo, ábrete a esa estabilidad. Vienes con seguridad, con paz, con armonía, Aries. Vas a conectar muy bien. Tu color esta semana quiero que sea el color naranja. Recuerda que el naranja te trae creatividad, salud y energía. Así es que vienen muy buenos cambios. Ahorita eres el guerrero en tu propia lucha y vas a triunfar y vas a tener lo que quieres. Tu número va a ser el 04, el 22 y el 402. Van a traer esa concentración de suerte y energía para ti, para que empieces a ver toda la abundancia que ha estado pausada un poquito en tu vida, pero vas a ver esos cambios grandes y enormes que este año bisiesto nos va a traer. Así es que recuerda, Aries, color naranja, tu número de la suerte. Mucho cuidado con tu cabeza porque andas un poquito estresado, va a haber algún dolor de cabeza en cuestiones de salud, pero vas a estar favorable dentro de lo que cabe. Para Tauro, vamos a aventarnos los cortitos para poder contestar cada una de sus preguntas. Tauro, es un momento de armonía. Tu arcano, vamos a ver qué es lo que dice el arcano para ti, qué es lo que viene. Recuérdate que este marzo nos va a traer cambios magníficos. Tauro dice, ahorita piensa en las armonías, las soluciones, se van a dar todos tus problemas, ese negocio pausado, ese problema que traías, familiar, económico, todo se va a hacer una transición tan magnífica para ti, que no vas a esperar cómo la gente se va a acercar y se va poco a poco a solucionar todo. Vas a conciliar, es un momento para ti en el cual te invito a que te vistas de un color azul cielo o celeste. Recuerda que el azul te trae el éxito, la paz, la tranquilidad, la armonía, sobre todo para la mente y espiritualmente atrae mucho ser de luz. Este cambio a luna llena procura hacer también algo positivo para ti. Te recomiendo mucho para que tú eleves eso, prende un incienso de eucalipto para que te traiga esa curación, esa limpieza y esa elevación a todo lo que tú necesitas. Tu número es el 1, el 10 y el 111. Recuérdense, Tauro, ¿para qué? Para que vaya a haber un cambio muy, muy positivo.
Para el signo de Géminis. Géminis, es un momento en que tu mentalidad va cambiando mucho, es un momento de paz, es un momento de tranquilidad, donde poco a poco vas a ir fluyendo, donde estás sanando muchas heridas, donde ese problema del corazón que traes va disminuyendo ese sentimiento de amor. Agarras más fuerza, Géminis, más fuerza espiritual, vuelves a coronarte, vuelves a levantarte como ese ave fénix que estuvo caído por un tiempo, pero te vuelves a elevar. Y esa elevación te va a dar muy buen triunfo. Yo te recomiendo que esta semana te vistas de un color rojo, ese que te va a dar la armonía, la vitalidad, la fuerza que necesitas y ese coraje, ese carácter que tienen ustedes, los gemelos geminianos. Va a haber mucho cambio, va a haber mucho movimiento. Tu número es el 15, el 512 y el 55. Van a ser muy positivos. Cuidado con los dolores de cabeza, deja de pensar. Fluye y di todo lo que piensas y todo lo que quieres para que se vaya armonizando todo lo que haya en tu vida. Vamos con el signo de Cáncer. Cortitos para darles ahí el espacio a todos. El signo de Cáncer, vamos a ver qué es lo que dice tu arcano. Tu arcano te dice: empodérate, créete lo que viene para ti, pero no seas arrogante ni prepotente. Trata de mantenerte tranquilo, trata de mantener esa sencillez, esa humildad. Yo sé que en el pasado hubo mucha gente que te pisoteó, pero tú recuerdas la crueldad o lo que a ti no te gustaba. Quiero que lo implementes tú también ahora. ¿Para qué? Para que tú no llegues a ser una persona arrogante y prepotente con la persona que tengas que trabajar o manejar a tu alrededor. Ahorita, querido Cáncer, chicos y chicas, quiero por favor que se vistan de un color plata o un color gris, ya que en este cambio de luna les va a traer la prosperidad, el encantamiento, la serenidad, la tranquilidad. Te recomiendo mucho que utilices incienso. ¿Para qué? Para que te relajes o tranquilices. De palo santo. ¿Para qué? Para que te ayude a que la magia superior venga a ti, te armonice, te purifique en cuerpo, alma y pensamiento y te guíe el camino espiritualmente a los seres. ¿Para qué? Para que vayas avanzando y manejando todo lo que hay a tu alrededor con perfecta armonía. Tu número va a ser el 17, 777 y el 71. Recuerda manejarlos como mejor te plazca, ¿ok? Vamos a ver, chicos y chicas, qué les espera a los chicos y chicas del signo de Leo. ¿Qué es lo que viene el arcano? Dice para todos ustedes, ¿qué nos dice? El arcano del sacrificio. Vamos a ver, Leo. Ahorita estás en un punto en el que estás empoderado, tienes grandes cambios en tu vida, pero te sientes inactivo porque sientes que no estás haciendo todas las cosas como a ti te gustan. Yo te dije el mes pasado que te estabas sacrificando y que era bien hacer obras de caridad, estar haciendo los planes de los demás, pero que ya era un momento preciso para que actuaras sobre lo que tú quieres. Quiero que te vistas de un color dorado, que te rige el sol, por supuesto, que te traiga esa riqueza, esa realeza muy importante. Recuerda, Leo, que donde quiera que tú vas, brillas. Olvídate de esa persona del pasado. Mira tu presente y el manjar o los manjares que vienen para ti en un futuro. Tu número va a ser el 7, el 31 y el 517. Yo te recomiendo mucho que quemes nuez moscada. ¿Para que para allá en tu casa, en tu negocio, o te hagas algún bañito para que venga el dinero, la atracción y se active tu clarividencia? Eso es lo más importante. Recuerden que los leos son brujillos también y son muy buenos. Vamos a ver qué es lo que viene para los chicos y chicas del signo de Virgo. ¿Qué es lo que Virgo trae para ustedes? Denme un minuto porque si no, ya no me dejan terminar y hay gente que se queja de los horóscopos. Vamos a ver qué dice tu actitud, mi querido Virgo, es lo más importante, la actitud. Eres una persona que da muy buenos consejos, siempre tratas de apoyar a los demás. Aunque la gente te vea fría, realmente no lo eres, siempre estás ahí apoyando a todos. Veo muchos puñales encajados por la espalda, veo que te sientes agobiado de dar tanto amor, tanto apoyo. Y te sientes traicionado porque no sientes ese apoyo tanto de la pareja como de alguien de la familia. Yo te voy a recomendar a ti, mi querido Virgo, que esta semana te pongas un color amarillo.
¿Para qué? Para que te ayude a la concentración, a que te des esa conciencia, que estés tranquilo, que tengas tu felicidad, que te estabilices en todo lo que tú quieras, para que toda esa atracción de lo que tú deseas se viene. Te voy a recomendar que quemes un incienso de menta, que te va a ayudar a una limpieza espiritual, a una sanación física, a una sana armonía muy importante, en la cual te va a elevar esa energía, esa positividad, y te va a ayudar a que tengas esa tranquilidad y al mismo tiempo empieces a visualizar y tengas esa visión clara, qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú deseas para ti, ¿ok? Quiero que te pongas este color para que se eleve todo y te concentres de maravilla. Luna, cuarto creciente, vienen grandes cambios para ti. Recuérdalo, es muy importante. No te me vistes de color gris oscuro ahorita porque te me vas a opacar, a menos de que hagas lo que te estoy diciendo. Tu número es el 41, 422 y el 14. Recuerda tener esa armonización y esa mente positiva, mi querido Virgo. Vamos a ver qué es lo que viene para los chicos y chicas del signo de Libra. ¿Qué es lo que nos dice tu arcano? Dice, tu arcano te está diciendo a ti, dice, aquí tienes que mantener todo en un orden de todo lo que tú quieras porque te estás desequilibrando un poco. Veo problemas familiares, Libra. Veo que en la familia hay una descompensación, hay muchos desacuerdos y eso te está estresando, pero también no te molestes porque te voy a decir que es culpa tuya, porque realmente no tienes la razón. Necesitas ponerte en un punto mediático para, como buena Libra, vayas a equilibrar todo lo que hay a tu alrededor. Te voy a pedir que por favor te vistas de un color marrón esta semana. ¿Para qué? Para que te dé esa magia, te conectes con la tierra, con los espíritus. ¿Para qué? Para que el medio ambiente te ayude a esa relajación y empieces a equilibrar lo que viene en el mundo. Separar una cosa de la otra, no mezclarte en problemas ajenos, ni discutir con tu familia por ellos. Es muy importante que hagas este tipo de cambios para que pueda haber algo positivo en tu vida. Recuerda tu número, el 23, el 31 y el 43 van a estarse manejando muy activos para ti. Necesitas purificarte y renovar todo esto. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Quema ajo en tu casa o carga un diente de ajo para que te ayude a eliminar todos esos problemas negativos que no son tuyos, que te ayude a dar una cierta protección y al mismo tiempo te quiten lo fastidioso o enfadado que andas ahorita. Porque es muy importante que hagas ese cambio. Recuerda que lo que no es tuyo, no debes de estar peleando. No te mortifiques por problemas ajenos, porque no los vas a resolver, ¿vale? Chicos y chicas del signo de Libra, no se me enojen, hagan la recomendación, que ya saben que aquí les vamos a decir la verdad y lo que necesitan para fluir. Vamos con el signo de Escorpión. Déjame tomar tantita agua. Porque nos quedamos sin saliva. Escorpión, tu color, el rojo, pasión, llamativo. Corónate, ponte el color rojo porque viene triunfo, viene un éxito total, apertura de negocios, cambios, el lazo rojo, protección. Vienes con muy buena protección divina. Dice, todo lo que hay a tu alrededor, verás los cambios que van influyendo poco a poco. La luna nueva y la luna llena te van a traer toda esa prosperidad. Vístete por favor de este color que te voy a decir. Ponte un color rojo que te va a traer amor, vitalidad y fuerza. Las chicas, los hombres van a decir, y si yo no quiero traer ese color, ¿qué hago? Bueno, entonces para los chicos vamos a ponerle que por favor se pongan el color marrón o café. Ese va a traer el mismo funcionamiento que el rojo para los varones, para toda la atracción que ustedes desean. Tu arcano te está diciendo, vas a fluir bien un cambio nuevo. Dice, aplícate el número 14, 441 y el 74, que son muy buenos números para ti. Por lo mismo que tiene el éxito, te vas a coronar y vas a tener todo lo que tú quieres. Así es que no es moscada, mi querido Escorpión. ¿Para qué? Para que se venga la elevación, la atracción del dinero, clarividencia, unión, amor, estabilidad. No te preocupes por lo que tú estés haciendo y si la gente que te rodea no tiene ese triunfo.
Recuerda que dejar la familia atrás no es un pecado, sino es preocuparte ahorita por ti mismo. No trates de abarcar mucho ni por pensar en problemas de tu familia, porque no los vas a resolver. Así es que tranquilo, búscate el triunfo, que la estabilidad se te va a ir dando poco a poco. Escorpio te marca el color rojo, y el color rojo se acuerda que es el listón del triunfo, apertura, negocio, cambio, vitalidad y sobre todo sexual. Vamos a ver qué es lo que viene para los chicos y chicas del signo de Sagitario, qué es lo que dice el arcano que viene para ellos. Bueno, pues quisieron salir dos, así es que a mí no me gusta dejar ni una atrás porque quiere decir que hay mensaje dual. A ver, querido Sagitario, dice, aquí te está hablando, dice, desde la raíz estás conectando con la madre tierra, viene una madurez muy importante en tu vida. Esas raíces van a echar flores, vas a tener un triunfo, vas a tener una casa, viene un cambio de casa, viene algo positivo, te estableces en una nueva casa, en un nuevo negocio. Tu cerebro va a ir fluyendo poco a poco, dice, te está manifestando que va a haber oro, que va a haber dinero, que va a haber la plata suficiente para hacer todo lo que tú quieras. Aquí te veo como que te sientes con cierta tristeza, sientes como que de repente hay un sentimiento encontrado donde te sientes solo en el mundo, pero no lo estás. Hay gente que te rodea con amor. Hay unos Sagitarios que están en cierta depresión. Yo creo que más bien son los que cumplen años después del 22 de diciembre. Y los anteriores están muy productivos, pero los del 22 de diciembre, para los que siguen, están un poco afectados por un dolor o un sentimiento encontrado que traen ahí. Bueno, querido Sagitario, a ti te voy a recomendar los que son antes del 15 de diciembre, que se vistan perfectamente de un color rosa que trae la amistad, el amor, la feminidad, que te va a traer todo ese cambio, te va a estructurar una nueva vida, un nuevo cambio. Para los que son del 22 de diciembre en adelante, les voy a pedir por favor que empiecen ustedes a buscar concentración, búsquense un color amarillo, que les dé esa tranquilidad para poder concentrarse y traigan la felicidad que ustedes necesitan a su vida. Tu número de la suerte es el 20, el 22 y el 712. Muy importante que hagan esto. A ti, mi querido Sagitario, los que son antes del 22 de diciembre, quiero por favor que prendan lo que viene siendo el eucalipto, para que les dé esa curación, esa sanación, esa limpieza, se eleven a forjar esa casa, ese negocio, las raíces que tienen que hacer para equilibrarse. Los que sean después del 22 de diciembre, les voy a pedir por favor que agarren, para ustedes tengan esa curación, que agarren de rosas, quemen, pongan a secar las rosas, los pétalos y quemen eso, para que les dé esa seguridad, esa curación, hagan otra vez amor propio y empiecen a apasionarse otra vez en la vida, para que hagan estos cambios importantes para ti. Hola Maggie, saludos. Saludos a Maggie Galván, un fuerte abrazo. Vamos a ver nuestro siguiente signo, que es el signo de Capricornio. Vamos a ver qué es lo que le dicen los arcanos tienen preparado para Capricornio. Ay, Capricornio, te sale el arcano del parásito al Capricornio. ¿Qué significa eso? Estás haciendo muy mal las cosas, o lo que hay a tu alrededor te estás carcomiendo. Te crees superior a las personas, crees que tienes el control, te crees superior, digamos, al dios y al diablo, como si estuvieras en un punto neutro donde los dos tuvieran que hacerte los favores, y no. Capricornio, necesitas tener humildad, quitarte esas lagañitas de los ojos para que veas realmente lo que viene en tu vida y los cambios que van a haber. Dice, yo te veo ciertamente entre el cielo y el infierno. Dice, ¿por qué? Porque tú crees y aparentas vivir una vida que no tienes, una celeridad y un triunfo, cuando realmente estás en el infierno, carcomiéndote porque sabes las maldades que estás haciendo y las cosas malas que estás haciendo a tu alrededor, y no te estabilizas con eso. Entonces yo te voy a pedir, querido Capricornio, que te vistas de un color blanco para que salga la verdad en tu vida, para que haya pureza, para que tengas esa meditación, sanes mentalmente y puedas ver lo que hay realmente a tu alrededor, y dejar de criticar a los demás y de pisotear para poder elevarte y ser una buena persona y medio tranquilizar tu vida. Yo te recomiendo el ajo definitivamente. ¿Por qué? Para que te ayude a eliminar toda esa negatividad que tienes en tu vida, y pues te da algo de protección, porque estás haciendo cosas muy negativas y el karma es muy fuerte y te va a llegar.
Así es que vamos a ver qué es lo que viene. Tu número es el 19, el 91 y 721. Vamos a ver qué es lo que viene preparado para los chicos y chicas del signo de Acuario. ¿Qué es lo que dicen los arcanos que vienen para ellos? Bueno, Acuario. Dice, tú ahorita, dice, estás sacando tu niño interno, estás viviendo lo que quieres, vas a empezar a disfrutar tu vida, quieres sacar o sanar todo a tu alrededor. Vístete medio un color violeta para que haga una transmutación de energía, llegue esa espiritualidad, tengas la capacidad psíquica, mística y misteriosa para que puedas resolver todo y cada uno de tus problemas, pero sobre todo para que transmutes todas esas malas vibras que hay a tu alrededor y las conviertas en triunfos, porque vienes con una purificación grande. Estabas un poquito desfragmentada, pero te vas armando o vas equilibrando un poco, chicos y chicas, del signo de Acuario, dice, en el cual te está hablando de un triunfo, unos papeles que vas a estar resolviendo, cosas que van a estar ahí, pero mantente en color blanco y violeta, para que tu aura se vaya encaminando a lo que tú quieres. Tu número de la suerte, ahorita aquí los arcanos te están diciendo, que es el número 3, el 31 y el 333. Y recuerda, si te sale el número 3, viene el mes de marzo el número 3. Yo que tú jugaba la lotería. Vamos a ver que se ganan, chicos y chicas. Si se ganan algo con el número 3, nomás ahí me dejan un comentario, ¿vale? Para estar pendiente de ustedes. Recuerden que su color va a ser el morado. Y por favor, igual el incienso para ustedes, que les va a ayudar mucho y bastante. Quiero que agarren la salvia para que la salvia les dé esa purificación, esa salud, sanación, prosperidad, billete para todos. Se acaba el año bisiesto en febrero, bueno, es año bisiesto, perdón, nos lo manifiesta febrero, se acaba febrero y marzo trae mucha energía. Así es que activos y atentos, porque en la primavera vamos a hacer varios rituales para que no nos falte dinero, ¿vale? Vamos a ver, ya vamos a acabar, no se me desesperen. Chicos y chicas, ¿quién sigue? Piscis. El pececito del zodiaco. Vamos a ver qué dicen los arcanos para él. Ay, qué bárbaro el Piscis. Bueno, mijo, ya te andabas recuperando. Ya se me andaban poniendo pilas los Piscis. ¿Qué pasó? Ay, venimos otra vez por la calle en la amargura. Me le sale la carta del sacrificio. Ustedes creen que tienen la culpa de muchas cosas que pasan a su alrededor y no es así. El pasado ya no lo vas a cambiar. La vida de otras personas tampoco. Si alguien te está haciendo daño, elimínalo de tu vida. Quien te diga, no puedes sacar a una persona en tu vida así de la nada. Claro que se puede. Claro que sí. Mandando a Chihuahua un baile a todo mundo. O diciendo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Mi vida la manejo yo. Y yo sé cómo la voy a manejar. A mí nadie me va a enseñar lo que yo tengo que hacer. Eres una persona muy noble, eres muy emocional, eres muy sentimental, pero pececito, nada en el agua libre, tú ve las aguas donde quieres estar. Cambia todo en tu vida, va a haber un cambio muy positivo, pero deja de sacrificarte por los demás. Piensa en lo que tú deseas y lo que quieres lograr. Vístete de un azul turquesa, para que te dé esa energía, esa vibra, ese cambio, esa paz espiritual que tanto necesitas. Querido Piscis, necesito que te prendas o te barras con una veladora color azul. Que la agarres, te barres con ella 3 veces de pies a cabeza, de cabeza a pies. Y 3 veces que sea, reza la oración que tú quieras, prende la veladora. El que quiera mandarme la fotografía al WhatsApp 811-629-1968. Con todo gusto les voy a descifrar qué es lo que traen y qué es lo que significa para cada quien y puedan llegar a cambiar lo que tienen. Quiero que te prendas un mercurio aquí bastante fuerte. Quiero que revuelvas vainilla, quiero que revuelvas nuez moscada, no en incienso, sino en extracto o en esencia junto con albahaca. Mezcles todo y te hagas 4 baños seguidos, martes y viernes, viernes, martes y terminando el otro viernes. ¿Para qué? Para que cambies esto. Te quiero positivo, te quiero activo. La luna nueva te va a traer cosas magníficas. Marzo es tuyo. No te dejes opacar por nadie, pececito. Así es que recuerden todos y cada uno de ustedes, a esta vida vinimos a disfrutarla. El tiempo vuela, el tiempo no lo recuperas. Ponte activo, ponte pilas, ponte a hacer lo que quieras.
La gente que te hostigue, mándala a chingar a su Mario, como le quieran decir en tu país, que se vayan a donde quieran, pero que en tu vida no se metan. Este año es para que uno corte, ya sea familia, sea amigos, sea enemigos, vecinos, lo que sea. Ábranse de la gente que no les dé nada positivo. Quien te critique, devuélvele la crítica y verás que no le va a gustar. Así es que recuerda ser feliz en este mundo y en el que quieras, porque tu vida es tuya. Y recuerda lo que siempre digo, tu destino es tuyo, solamente tú puedes cambiarlo. Y tu amiga Dana Tarot en el mundo esotérico de Dana Tarot estamos para ayudarte de guía, porque este espacio lo hicimos para ustedes y por ustedes. Quiero que tengan esa confianza siempre de hablarme y de preguntarme lo que quieran, ¿ok? Que aquí va a ser un libro abierto para todos y escribir una nueva historia en sus vidas. Ahora sí, chicos y chicas, vamos a empezar con Judith Elizabeth Rangel Constantino, que nos dice: hola, buenas noches, preciosa. Un saludo, qué gusto que nos estén viendo, tiendita Esperanza. Buenas noches, dice Soledad Almonacid. Maestra, ¿cómo me ve? A ver, ¿cómo ve? Enríquez. Mañana nos juntamos en mi casa. ¿Qué pasará con él? ¿Cómo me ve? Siento que él está pendiente en el WhatsApp. Vamos a ver cómo te va a ir con el chico. Lo primero que te voy a recomendar es que limpies muy bien tu casa. Antes de que vengan, pon a hervir unas 3-4 rajas de canela, que se armonice el ambiente. O incienso de canela, o incluso espolvorea canela en polvo alrededor de lo que son las 4 esquinas de tu casa. Eso te va a ayudar a la armonía, a la tranquilidad, a que todo fluya. Y si hay amor y hay atracción, de mí te vas a acordar. Si lo vas a invitar a comer, ¿o qué me dijiste? ¿Cómo van a hablar, Enríquez? En mi casa, ¿qué pasará? Si va a ir, ofrécele un pay de queso o un pay de limón. Ese es excelente para la atracción. Nomás escríbeme un WhatsApp para decirte el ingrediente que tienes que poner a eso, para mañana que lo veas. Vamos a ver qué pasará mañana. Mira, trae algunas indecisiones y ya te lo habíamos dicho anteriormente. Dice, solamente tienes que poner un poquito de fuerza, algo para que él esté ahí, porque si estás muy fuerte en su cabeza. Yo te veo con un triunfo al final, con algo favorable. No te va a ignorar. Y claro que está pendiente de ti, a qué horas te conectas y te desconectas, sí. Y te piensa bastante. Pon la canela y si puedes, ve, cómprate una rosa roja, licúala en 1 litro de agua, cuélala, échale unas 3 cucharadas de miel, una pizca de vainilla y hazte un baño antes de que llegue. Y eso va a ser muy favorable para ti. Ojo, solamente es para tiendita Esperanza. No se me vayan a acoplar las recetas, porque no es para ustedes. Vamos a ver quién más está aquí. Dice Rebe Reina. ¿Qué nos dice Rebe? Dice, buenas noches, muñeca. Fernando Luna Macías. Soy Laura Arzola, del 12 de abril de 1985. Quiero saber qué viene para mi vida, por favor. Claro que sí, muñeca, con todo gusto. Vamos a ver qué es lo que viene para aquí nuestra amiga Laura Arzola, nacida el 12 de abril de 1985. Mira, chica, últimamente has tenido muchos contratiempos en tu vida. Dice, estos últimos 4 años no han sido muy buenos para ti, ni muy favorables. Dice, quiero que dejes, aquí te dicen las cartas, deja de escuchar a los demás, que es lo que les acabo de decir. No prestes atención, oídos, ni nada de lo que la gente quiere hablar de ti. Te sientes cansada, te sientes presionada ante muchos contratiempos, no solo en casa, sino amor, y ya te repercute en el dinero. No has tenido el triunfo que tú esperabas, veo una separación o te veo como separada del amor y del dinero. Bueno, vamos a ver, querida Laura, préndete una veladora de color café o blanca en tu casa. Escríbemele tu nombre en la cera con un palillo, una pluma, un lápiz, con lo que tú quieras. Échale tantita azúcar, tantita canela en polvo. Enclávale 7 clavos de olor encajados en la misma cera. Bárrete con ella, préndela, mándame la fotografía cuando empiece y cuando se acabe. Ya eso te va a ayudar a conectar un poquito tu energía, a que haga un cambio positivo, Laura. Pero sobre todo me va a decir de qué manera te puedo ayudar o qué puedes hacer y qué consejo te podemos dar para que cambie tu vida y haga un cambio importante.
Recuerda preguntarme cualquier cosa, Laura, al 811-629-2968. Perdón, pero es que me quedo sin saliva. Laura Castilleja dice, hola, buenas noches, 31 de mayo del 87. Quiero saber cómo me irá en el amor y en la salud. Claro que sí, Laura. Laura Castilleja, del 31 de mayo del 87, que los arcanos nos digan qué es lo que va a pasar con ella y cómo le va a ir. A ver, querida amiga Laura, mira, aquí te veo que te sientes, sale la carta de la miseria. No una miseria económica, sino más bien moralmente. Te veo como que atrapada entre muchas energías negativas, como está saliendo aquí la carta. Estás envuelta entre muchas malas vibras, mucha envidia, dice, a tu alrededor. Estás completamente de cabeza tu felicidad. Dice, la economía está rindiendo muy poco, te sientes traicionada, toda la parte de atrás de tu cuerpo pesada, cansada. Molida definitivamente, dice, porque no está viendo un triunfo favorable al 100% para ti. Hubo una traición muy importante que te dio un dolor muy grande. Veo que te has ido de un extremo a otro, dice, los últimos 3 años de tu vida. Para ti marzo trae muchas tristezas. De marzo a mayo tienes como unos 3 años que en los mismos meses tienen las mismas broncas. Aquí, Laura, te voy a regalar una lectura de cartas personales. Mándame un WhatsApp al 811-629-2968 para aclararte un poquito más qué problema tienes y de qué manera te puedo ayudar. Para concentrarme, porque sí hay diferentes trabajos y magias a tu alrededor. Por lo pronto, Laura, tranquilízate, hiérvete un manojo de albahaca, hazte un baño y recuerda preguntar lo que tú quieras, que aquí estamos para apoyarte. Buenas noches, maestra, soy Rosario Altés del 7 de octubre del 85. Vamos a ver si la van a contratar para un empleo como docente, nuestra querida amiga Rosario. Vas a hablar con una mujer, dice, de tez clara, canosa. Me dice que sí, va a haber un cambio positivo para ti. Tú pídele a Dios como estás pidiendo que se te va a dar eso. La carta del sacerdote te dice que sí. Has tenido algunas malas vibras por algunas envidias, pero me manifiesta que sí. Tú cuando vayas al trabajo ese, quiero que agarres un pedacito de canela, ya sea que vayas a la entrevista, o vayas a hablar con ellos, vayas a hablar de la papelería, póntelo en el lado izquierdo un pedacito de masticando de canela entera. Todo lo que salga de tu boca va a ser un sí. Y te garantizo que te van a dar ese trabajo. Así es que mucha suerte, Rosario, y bienvenido a tu nuevo empleo. Judith Elizabeth Rangel Constantino dice, hola. Compartido, muchas gracias, Judith, qué linda. Judith Elizabeth Rangel Constantino, 21 de diciembre del 92. ¿Cómo la viera nuestra amiga Judith en general? ¿Qué es lo que viene para ella? Viene llegada de cosas muy buenas, importantes, dice, a partir del mes de marzo para ti. En junio, en el mes 6, de la noche a la mañana va a haber algunos cambios que van a ser positivos, pero también viene un lío, una situación negativa en el mes de agosto. Un problema personal que vas a tener que resolver, que tiene algo que ver con el pasado del amor. Así es que ojo ahí, pero vienen cosas buenas, cambios importantes, estabilidad, dice, y un nuevo comienzo. Algo bonito para ti, labios rosas. Hola, soy Uri Díaz, dice, 19 de enero del 79. Hay posibilidades que me den un trabajo en la enreda de acero. Vamos a ver si a nuestra amiga Uri Díaz le van a dar ese trabajo, sí o no, en la enreda de acero. Mira, ahí como que está muy peleado ese trabajo, hay muchas habladurías ahí, o vas a tener que hablar, mucha gente, pero te sale la carta de Osiris, la cual te dice que hay luz, que hay armonización. Pide ese trabajo porque puede ser un cambio muy importante en tu vida. Tienes una probabilidad, nada más, ¿sabes qué? Préndete una veladora blanca, embárrala con miel, échale canela, azuquita y polvo dorado o escarcha dorada. Escribe arriba de la vela el nombre de la empresa, el nombre tuyo, escárchale lo mismo. Préndela y pide que te den ese trabajo para que se te dé favorablemente. Te recomiendo que lo hagas el viernes o el martes esa velación, para que sea algo favorable para ti, o mañana que es día jueves, puedes hacerlo después de las 12 de la noche. Si tú me dices, Dana, es que voy a ir el viernes temprano o así, puedes hacerlo antes sin ningún problema. Leo León dice, hola, muy buenas noches, dice,
Juana López Mercedes del 11 de noviembre del 80. Johnny Castañeda volverá a escribirme. Sus hombres, qué bárbaros, tan indecisos. Hay que embrujarlos a todos. Johnny Castañeda volverá a escribirle a Juana López Mercedes, sí o no. Ay, amiga, te salieron 4 cartas, pero mira qué bueno, porque te salen cosas positivas. Te está saliendo que el buen consejo que se te da primero que nada es de que no te entristezcas. No pienses que no va a volver a hablar, que no va a estar ahí, porque sí piensas muy negativo. Andas muy negativa, comadre, muy pesimista y no. Aquí te está diciendo que es una persona que tú ambicionas volver a ver o volver a saber de él y sí va a estar ahí. Porque te está saliendo la carta de los amantes y amores. Si hay interés, si despertaste un interés, así es que sí, y se ve en puerta o se ve en puerta de casa, o tú en la casa recibes una notificación de él. Tu respuesta es sí. Te salieron muy favorables, amiga. Vas a tener una firmeza ahí, aunque tú no lo creas. Chicas, porque siempre están de preocuponas. No sean tan preocuponas ni pesimistas, por favor. Vamos a ver, Mati Rivas. Hola, buenas noches. Quisiera saber cómo me va a ir con toda mi familia este año. También quisiera saber cómo está mi hija que se fue con su novio. Ah, la chingada, aquí ya me casi 3 preguntas, comadre. Vamos a ver. Se fue con el novio y él se llama Fátima Bendolín Granado. Ya me habías preguntado por ella, ya recuerdo ese nombre yo. No soy olvidadiza, sí lo recuerdo. Vamos a ver. ¿Cómo te va a ir primero en general con toda tu familia este año? Pues en la casa vas a tener que mantenerte muy fuerte, tratar de estar firme, tener esa energía, esa fortaleza, no te dejes doblegar ni manejar tan fácil. Vas a poder lograr equilibrarte, dice, pero la rueda de la fortuna puede perecer o haber un problema para ti entre junio y agosto, porque va a haber algunos cambios. Si tú me dices que tu hija se acaba de ir, pues déjame decirte que regresa y probablemente regresa embarazada o con algunos problemas en su parte íntima, dice, porque va a haber algunos líos y problemas aquí. Dice, cuidado con los gatos y los pájaros negros que están muy avispando a tu casa. Tu hija es la que va a tener un problema entre junio y agosto y vas a tener que ayudar a resolver ese problema para que salga favorable de ahí. ¿Cómo le va a ir a Fátima Gwendolyn Granados López con el novio? Pues mira, va a haber un enojo porque se manifiesta un enojo en el mes, este mes de entre los últimos de marzo y los primeros de abril. Dice, por los cuales la veo entre 4 paredes sintiéndose encerrada o intranquila en donde esté. Hay mucho amor porque ella lo ama y lo quiere mucho. Pero tú sabes que cuando hay bronca, no hay dinero, la gente es metiche, el amor se va por cualquier huequito. Ella se vuelve a acercar a tu vida por un problema. Y saliendo las copas así, me imagino que va a ser por parte de la familia del novio. Cualquier duda o cosa que tengan, me pueden mandar un WhatsApp 811-629-2968 y con todo gusto te digo qué problemas va a tener porque se maneja ahí la magia y la brujería. Hablamos en privado y te regalo una lectura de cartas. Vamos a ver. Mati Rivas, ya le contestamos. Sandra Maribel Alfaro, buenas noches desde Perú. Saludos a Perú, hermoso. Excelente noche. González. Elsie González Rentería, 6 de agosto del 91. Este hombre tiene interés de algo estable conmigo. Vamos a ver qué intenciones tiene Alejandro Pérez Segoviano, del 26 de febrero de 1983, hacia ti. Mira, mija, es bueno que tengas desconfianza. Este cabrón no es del todo sincero contigo, te marca la carta de la desconfianza. Y usura, la carta de usura te está diciendo que sí quiere algo contigo, quiere estar ahí, pero no veo que se comprometa al modo que tú quieres, no. Porque tú quieres que te diga, a ver, sí quiero esto, sí me quiero casar, quiero esto, quiero lo otro, pero ya. Y si no, pues mejor me quedo sola y el que sigue. Vamos a ver si tú eres la que debes de tener paciencia y algo favorable. Voy a preguntar al revés. Aquí te está diciendo a ti, mira, vas a tener provecho y utilidad con esta persona, pero tú debes de ser prudente y paciente. No presiones. Acuérdate, comadre, no todo el mundo va a hacer las cosas como tú quieras, ni así como tú de rápida, no. No te me aceleres tanto, él sí que sí quiere algo bueno contigo. Dale tantito espacio, dale tranquilidad, no te estreses tanto, que sí va a ser algo bueno contigo. Bendita Esperanza, no hagan spam. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? ¿Qué?
Mati Rivas, soy Piscis del 14 de marzo. Vamos a ver en general para Mati Rivas porque no nos puso que era lo que quería saber. En general, dice, te habla de economía, dice, necesitas cuidar mucho tu dinero para que de aquí al mes de junio puedas quitar alejamiento, quitar algunos problemas que tienes. Evita las discusiones y problemas alrededor de ti. Has tenido muchos obstáculos. Del mes de junio del año pasado para acá has tenido traiciones, personas que se han alejado de ti. Te sientes con tristeza y nostalgia, pero tu carácter te ha ayudado. Porque no es que te valga madre lo que pase, sino que prefieres no estresarte tanto. Eres Piscis, comadre, pero que te valga madre todo. Ahora viene un cambio muy positivo para ti. Chécate bien lo que dije a tu signo, lo que debes de hacer para que haya un cambio. Maggie, gracias por estarnos viendo. Juan Carlos Flores Rodríguez, Capricornio, 15 de enero de 1990. Hace un año salí de las drogas, me ha sido muy difícil. ¿Me puedes decir cómo me irá con eso, por favor? Claro que sí, Juan Carlos. Qué bueno, bendito Dios, que Dios te conceda esa paz, esa serenidad, para que sigas así limpio de ti por ti mismo. Eso es lo importante desde el momento que decides tomar esa decisión de cambiar tu vida y el hacerlo es más chingón. Así es que un aplauso y una felicitación muy grande de corazón para ti, Juan Carlos Flores. Te dice que eres una persona que trae mucha fortaleza, lo traes de corazón, quien no te crea que te valga madre porque sí lo traes en el corazón. Tienes esa fuerza, te sientes a veces descontrolado. Hay algo emocionalmente dice que no está bien para ti, necesitas despojarte de ese pasado. Te voy a decir de todo corazón, Juan Carlos, si tú sientes que alguien no te quiere, que no te aprecia, que no te valora, anda a chingar a su madre, la verdad, porque tú eres una persona que estás actuando muy bien, que te veo mucha fortaleza. Tienes un espíritu que se ha ido engrandeciendo, pero traes ese dolor de que no te sientes aceptado por la gente que te rodea. Y eso es lo que a ti hace que padezcas un poquito de depresión o inestabilidad. Cuando tú sientas esa nostalgia, esa presión o opresión y tristeza, vete a un parque, agárrate al árbol más frondoso, descálzate, pon tus pies en la tierra. Habla contigo mismo y pídele a la madre tierra y a todos los seres de luz que te iluminen, que te den esa energía, que te den ese poder y fortaleza y sabiduría para que sigas triunfando en esta vida. Y te juro que lo vas a lograr. Por lo pronto, de mi parte, Juan Carlos, te voy a poner una velación para que el justo juez y la Santa Trinidad te ayuden a tener esa serenidad, a que sigas luchando, porque yo sé que todos los días es una lucha constante, pero sobre todo que se te abran las puertas y caminos, y que de tu corazón salga esa tristeza y esa nostalgia que traes. Maggie Galván, saludos hermosos y bendiciones, igual para ti, muñeca, estamos ahí pendientes. Flor Segovia Manso dice, en general, soy del 22 de junio de 1980, en general. Has tenido algunas tensiones del mes de septiembre para acá, dice, trata de limpiar tu casa, igual que tú misma, dice, porque sientes como que no te ha rendido el dinero, te has ensombrecido un poco, te preocupa una persona más joven que tú, alguien de la casa o la familia. Dice, trata de regar vinagre, dice, todo lo que es tu casa trapea de atrás adelante, igual riega por fuera. Piensa positivo, prende una veladora en color blanca en tu casa, ponle una cruz de azúcar, una cruz de canela, para que se armonice un poquito más y se vayan cortando las malas vibras. Y mándamela para decirte qué es lo que necesitas, ¿ok? Kelly Vázquez, Rosalba Aguilar Vázquez, soy del 13 de julio del año 1977. Quiero saber cómo me ver en el amor. Pues aquí están tus 3 cartas, muñeca. En el amor veo que hay un trabajo de magia, brujería, una persona que habían retirado de tu vida. Te retiran un trabajo de retiro, de matrimonio, de unión. Dice algo sobre un duelo, sobre un término total, un entierro, algo de un panteón. Dice, fue una amistad tuya, una amiga tuya. Esta pues es delgada, es una talla 32, me imagino. Es ancha de abajo, tiene el pelo largo y lo tiene medio quebrado y lo tiene oscuro. Kelly Vázquez, dice Rosalba Aguilar Vázquez. Bueno, Rosalba, te regalo una lectura de tarot para aclararte mejor este trabajo, esta magia y lo que debes de hacer. Con todo gusto el día de mañana mándame un WhatsApp al 811-629-2968 y te regalo la lectura de tarot completamente gratis para poderte ayudar a que sobresalgas de todo eso.
Laura Sola, quiero saber qué viene para mi vida, por favor, muchas gracias. ¿Qué es lo que viene para ti, para tu vida? Vienen grandes cambios, dice, momentos muy difíciles has pasado estos últimos 2 años, a veces te has sentido como que ya no puedes. Deja el pasado atrás, comadre, para que veas el presente. Hazte unos baños de albahaca con violeta o lavanda, para que haya algo positivo en tu vida. Vamos a ver que no me les voy a dar 15 minutos porque ya me tengo que ir. Margot Alves dice, hola, buenas noches, soy del 5 de septiembre de 1954. Quiero saber sobre Juan Carlos Severa, si él me quiere y si va a seguir conmigo. Vamos a ver. Hay un cambio con él, yo te veo una tristeza aquí, mija. Hay una persona que está interponiéndose mucho y es por parte de la casa. O dice parte de la misma familia, dice aquí. Yo veo que hay unos cambios, dice, muy intranquilos. Te veo como que hay mucha gente muy meticha a tu alrededor. Te veo con lágrimas, con tristezas en el mes de abril. Margot, igual te regalo una lectura de tarot porque tengo que explicarte exactamente lo que veo aquí. No me hago ni más pobre ni más rica. Nomás mañana mándame un WhatsApp y con todo gusto recuérdame tu nombre. Y que te dije que te iba a dar una lectura gratis. Esme Aguilera, 7 de abril del 84. ¿Qué le espera a Esme Aguilera en general? Mira, chica, aquí me sales tú la primera carta. Te dice, trata de tranquilizarte, de ver lo que tú deseas. Hay unos cambios positivos, dice, eres buena persona, pero trata de no ser tan confiada. Hay una mujer morena en la cual te hace cuestiones de algunas brujerías o magias a tu alrededor. Entre ellas es un amarre de retiro, el cual te ha causado algunos obstáculos y algunos problemas en cuestiones del hogar o en cuestiones de la casa. Te veo con mucho dolor de cabeza y a veces sientes algunos piquetes en la planta del pie y tu cabeza y te pesa mucho tu cabello. Hazte o hierve 3 manojitos de palo santo y hazte un baño con eso el martes, el viernes y termina el martes y vuelve esos mismos a hervir en unos 2 litros de agua y trapea toda tu casa de atrás hacia adelante y riega esa agua fuera también. Bael Obji. Buenas noches, soy Vanessa Ovalle. Del 1 de octubre del 95, quiero saber por qué me está ignorando mi pareja Carlos Andrade. Vamos a ver qué es lo que pasa por Carlos Andrade el 23 de junio del 84. ¿Por qué motivo ignora a su pareja Vanessa Ovalle? Tú andas muy inquieta, con mucho temor, y sí, comadre, debes de prestar atención ahí porque te está saliendo que tu inquietud y tu temor no son mal fundados. Debes de poner una protección como nos muestra aquí el jeroglífico del águila, ya que te está manifestando que hay una brujería y una magia con toda sinceridad para retirarte a tu pareja, dice, para destrozar este hogar, esta familia. Y no es de ahorita, mija, porque es de julio del año pasado para acá. Y si no cortas este trabajo, a partir de abril, usted va a tener un rompimiento de su relación, de su casa, su economía y todo, porque el trabajo es magia negra y está fuerte para ti. Flor Segovia. A ver, Flor, te voy a dar algo en general o en tu relación. ¿Cuál de las dos quieres? Porque ya les dije que va a ser una pregunta por persona, porque luego dejo pendientes a varias por estarles contestando varias preguntas. Ya si quieren una lectura en general, también me pueden hablar al 811-629-2968. Depende del país donde me llames, te doy el costo en tu moneda de tu país. Ahorita por lo pronto, Flor, te voy a preguntar en general y ya lo demás, esa parte. Vamos a ver, Flor, dice aquí en general vas a tener algunas dificultades, algunos problemas, sobre todo por lo que es la economía. En general, en cuestiones de salud, dice, puede que te sientas un poco cansada y estresada. Cuídate mucho de una mujer de tez clara, dice, tez blanca, cara ovalada, media llenita, tiene cara gordita, cachetona, chaparra, dice, de unos 60, unos 65. Que te espía o te vigila constantemente, dice, algunos riegos, orines fueras tirados del hogar o de la casa, por los cuales vas a tener dificultades y problemas económicos. Fernando Luna Macías, muy agradecido con usted, le mando un mensajito. Claro que sí, igual, saludos, ya saben que yo siempre estoy para ustedes. Ah, claro que sí, comadre. A ver, Tiendita Esperanza, dice, maestra, soy Soledad Almocid. Este hombre, Noemar Enríquez
Si tenemos intimidad con él mañana, algún secreto, claro que sí. Mándame un WhatsApp, 811-629-2968. Mándamelo ahorita y a ti sí te voy a contestar ahorita y te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Pero en privado, porque si no se roban el tip aquí y no es para todos, ¿vale? Claro que sí, para que te la pases excelente mañana con el muchacho chamacón. Vamos a ver. Marcela Ramírez dice, llegará un nuevo amor. Vamos a ver, gracias por tus estrellas. Vamos a ver. Mira, ya tuviste un hombre bueno y te lo alejaron o lo retiraron de tu vida. Dice, problemas caos de la nada que se dio a tu alrededor. Tú desde ahí has sentido una nostalgia. Hay personas que pueden hablar contigo y aparentemente puedes estar bien, pero de la nada se alejan de ti. Dice, ahorita dice, esta persona que se fue por una magia de retiro o te lo quitaron por medio de brujería. Marcela Ramírez, mándame un WhatsApp, dime de dónde eres, tus horarios, te voy a regalar una lectura de cartas para explicarte y decirte qué vas a hacer para que te vaya mejor. Ya se me movió aquí, ténganme paciencia. Buenas noches, soy Eduardo López Delgado, 24 de octubre. Ese Eduardo anda muy activo. Eduardo, no me escribas mucho porque no me dejas leerte ni un mensaje. Ya vi como 20 aquí. A ver, vamos a ver, les digo que se está moviendo todo. Mariela Noemí Roa, del 28 de octubre del 77. ¿Cómo le va a ir a Mariela en el amor? Dice, ha tenido algunas presiones o algunos problemas. Vas a obtener un triunfo en cuestiones de amores, dice, pero a partir del mes de abril. Haz algunos cambios en tu vida, dice, yo quiero que cambies tu positividad, tu manera de pensar. Has tenido muy malas vibras y no has tenido muy buena suerte. Pero hay que hacer un cambio para ti, necesitas algunos baños, algunas cosas. Mándame WhatsApp y con todo gusto te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Carlos Moreno y Eduardo de Perú, dejen de estar mandando mensajes, la misma pregunta, porque no me dejan ni leer el mensaje de ustedes ni el de los demás. Y si no me dejan leerlo, pues les cierro en 5 minutos y se quedan con la duda y la pregunta, cabritos, ¿ok? Y siguen igual. No me dejan leer. A ver. Dile que te manden un WhatsApp a los que no le leí. ¿Saben qué, chicos? Miren, como no me están dejando leer, yo ya me tengo que retirar. Estos 5 minutos agradezcanle a Carlos y al otro de Perú que no me dejaron leerle sus preguntas. Todos ustedes que yo no les escribí y no les contesté su pregunta, mándenme un WhatsApp al 811-629-2968 y díganme, maestra, quedó pendiente mi pregunta del en vivo y es esta. Y yo con todo gusto les voy a contestar el día de mañana todas las dudas y preguntas que tengan. A los que les dije que les regalaba una lectura de tarot, también escríbanme que mañana con todo gusto voy a estar ahí presente. Les deseo que tengan una excelente noche, que Dios me los bendiga, que los seres de luz, ángeles y arcángeles siempre estén con ustedes y recuerden que aquí su maestra, sanadora, voz de vida y tarotista, Dana Tarot, siempre va a estar para ustedes, porque este espacio es por ustedes y para ustedes. Que pasen una excelente noche, los quiero mucho. ¿Ya se acabó?